Dios los bendiga a todos allí en las redes sociales. Dios sea fiel en sus vidas. Un abrazo gigante de parte de nuestro pastor. Los amamos en su recuperación y creemos que Dios es fiel en cada uno de sus casos y algunas cosas que han estado pasando en sus vidas. Dios ha sido fiel. Aplaude al Señor. Dios es fiel. Damos gloria a Dios a Él porque nos conmueve los corazones, ¿cierto? En los tiempos de dificultad, en los tiempos de alegría, nos conmueve el corazón. Hace tiempo mi esposo, el pastor, leía sobre Isaías 44 y estaba haciendo un estudio sobre Isaías 44. Y la palabra de Dios en Isaías habla de la siguiente manera en Isaías 44, 3 al 5. Hay situaciones que embargan el corazón y se llenan de nostalgia y se llenan de pena, de dolor. Pero la palabra de Dios hoy nos habla a recordar las palabras que el pastor colocaba, el Señor en él. Y dice la palabra: porque yo derramaré aguas sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre cuanto nazca de ti. Eso en una traducción. En la Reina Valera dice: porque yo derramaré aguas sobre los sequedales y los ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y es ese espíritu, el espíritu de Dios, el clamar esa sed de esos hijos que prosperan. Y dice el versículo 4: y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Es decir, prosperarán. Y el versículo 5 dice: este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre Jacob, y el otro escribirá con su mano a Jehová y se lo apellidará con el nombre de Israel. Con orgullo estaremos hablando de los que pertenecemos en Cristo, al Dios, con ese orgullo. Por eso cuando hay calamidades, cuando hay dificultades, nosotros nos arraigamos al Dios, al ese Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para con orgullo decir: yo te pertenezco, papá. No a la dificultad, no al problema, no al dilema. No, el demonio y sus secuaces están aburridos porque yo le soy fiel al Señor, ¿sí? Y así llegará el día de los nuevos creyentes que se unirán a ese pacto y se acercarán y proclamarán y se alegrarán. Dios quiere derramar su presencia inagotable diariamente, aun cuando creas que no hay esperanza. Para los que a veces dicen: Dios mío, no hay control en todo esto. A veces está completamente seco, como a veces cuando un barco no tiene viento y se queda quieto, como cuando un árbol no tiene savia, ese líquido que da vida a la planta. A veces somos como carbones sin fuego. A veces pareciera que hubiera una ofrenda, pero no hay un sacrificio para hacer. Hay muchas cosas deseables en el momento. A veces uno desea que haya sanidad física. A veces uno desea que haya economía. Uno quisiera que tuviera esas fuerzas, pero a veces un dictamen de un cáncer. En una ocasión, cuando le dijeron al pastor: hay cáncer en su vida, y nosotros nos quedamos así: Dios mío, estábamos esperando una voz que dijera cáncer. Estaban diciendo que había una infección, que había una deshidratación, que no estaba inapetente, es decir, no tenía ganas de comer en 6 días, cuando hubo una fiebre en las noches y sin poder dormir. Pero
La palabra nos habla de allí en Isaías, y esto se lo dio el Señor al pastor mucho tiempo antes de que sucedieran las cosas, para decir que clamamos en medio del caos y que podemos y debemos desear y anhelar noche y día la presencia del Espíritu Santo. Y Dios está buscando esa tierra árida, ¿sí? Que a veces somos tan incapaces, tan vulnerables, que a veces tenemos una sequedad espiritual, a veces tenemos sufrimiento en medio de esa prueba, pero el Señor dice que derramará la bendición sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos a Él, y cuando el Espíritu Santo está derramándolo en nosotros, sabemos que le pertenecemos. ¿Por qué? Porque no le tenemos miedo de decirlo. En los lugares, tuvimos esos lugares, en las urgencias que tuvimos, esos lugares supieron que éramos nosotros, ¿sí? No nos avergonzamos quiénes éramos. Quisimos hablarles a todos, que todos supieran. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a ese pasaje, que hay un Dios que es mejor que otros dioses. Amén. Pero hoy les voy a hablar de un Dios redentor. Y ese es el Señor al quien nosotros nos ha sacado y nos libra continuamente. Les quiero hablar hoy sobre el Dios nuestro redentor. Y vamos allí a la palabra del Señor en Isaías 44. Continuamos del 21 al 28. ¿Qué es lo primero que no debemos hacer? No olvidar. O sea que no vamos a olvidar, sino olvidar. En el versículo 21 dice la siguiente manera. Tiene como título: Jehová es el redentor de Israel. Dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Es como diciendo: recuerda, mira tu nombre, recuerda Carol, recuerda Albero, Erika, Merceditas y Miguelito, recuerda Israel. Recuerda, piensa en lo loco que es hacer y adorar a ídolos. ¿Qué cosa? No vayas a retroceder a lo que estabas viviendo. Ya eres nueva criatura. Hay un pasaje muy conocido, ahora no lo traigo, sino me viene en memoria, en Juan 6:28, un pasaje que tenía que ver con algo que sucedió. El Señor estaba haciendo un milagro creativo con unos panes y unos peces. Y en ese momento, en Juan 6:28 dice: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y Jesús responde: es creer en la persona que ha enviado. Cree en la persona que ha enviado. Es después de haber visto tantos milagros, ¿sí?, de los panes y los peces, parecía que estaban más interesados en saber el milagro, ¿sí?, en las obras, en el requisito que pedía Dios, que en el mismo Jesús que estaba haciendo el milagro, en aquel que ha enviado. Y muchas de las ocasiones que nosotros nos decían de los dictámenes médicos de mi esposo, decían: es que el médico te dictaminó infección, y estábamos tan atentos al diagnóstico del médico que nos olvidamos quién era el Señor para nosotros. ¿No era nuestro sanador? ¿No es nuestro restaurador? ¿Nuestro ayudador en medio de conflictos? Y es eso lo que hoy les quiero hablar, de recordar en medio de la prueba, en medio de todo ese momento tan transitorio de la vida, que a veces uno tiene razones por qué quejarse. Pero Dios nos da las más y mejores razones para adorarlo. Pero ¿cómo cambia
¿Cómo ha de uno cambiar el semblante de decir, me voy a los ídolos? Porque eso es lo que habla Isaías. Me voy a los ídolos. Acudo mejor al yerbatero, al curandero, al adivino. ¿Será que mejor voy miren, esta situación de finanzas, ¿cómo hago? Mejor busco al prestamista. Porque muchas de las ocasiones frágiles de nuestra vida nos podemos tener esas pequeñas nubes que nos hace olvidar del favor de Dios. Los favores que Dios asegura dar a Jacob y a Israel ahora, ellos en el exilio, es decir, en esa tierra que no eran de ellos, eran extranjeros en ese lugar. Y les dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob, oh Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides, no olvides de dónde te saqué, Carol, de dónde te saqué, Albeiro, de dónde te saqué, Israel, Mercedes, José, de dónde te saqué. Y aquí en el 22 dice, antes del 22 dice que cuando nos acordamos de Dios, Él comienza a cobrar vida en nosotros. Y Él se acordó primero de nosotros. Versículo 22 de Isaías 44. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuelve a mí porque yo te redimí. Es como la palabra nos está diciendo, mira, yo esparcí todo lo que te impedía para acercarte a mí. Yo te quité todos los ídolos, te quité toda idolatría, te quité todo obstáculo, toda mentira, todo lo que impedía acercarte a mí. Yo lo hice, lo esparcí como nubes. Esas nubes espesas eran esa nube del pecado. Y con esa gracia, porque dice que la gracia llegó, el perdón, y yo pagué el alto precio. Dios ha destruido el pecado de Israel. Y en el versículo 23 dice, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, profundidades, dice, porrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol y que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y a Israel será glorificado. Mira, es la tierra entera que tendrá motivos para alegrarse y regocijarse. Ahorita a nivel nacional, estaban recordando lo de Armero. Estaban recordando lo de el palacio. Y en medio de todo eso hay vida. En medio de la muerte hubo esperanza. Y todavía se espera algo novedoso en eso. La palabra de Dios nos habla que de la misma manera que un pecador vuelve a Cristo, hay fiesta en los cielos. Cuando habla aquí del versículo 22 y 23, cuando dice que Él deshizo como nube tus rebeliones, es recordar y sin olvidar de dónde el Señor nos sacó. Si tú fuiste de cuna cristiana, gloria a Dios. Pero a veces nos perdemos. A veces hay un lazo que se pierde y vuelve uno. Debemos no olvidar eso, que cuando una persona llega a los caminos de Dios hay alegría en los cielos, porque un pecador perdido que se arrepiente regresa a papá. Y eso es como cuando un hijo regresa después de tanto tiempo. Y qué bendición, se regocija uno como mamá. Por eso Dios es nuestro redentor, sin olvidar eso.
Y tengo un segundo punto que es su presencia. Y vamos a mirar los versículos 24 al 27. Dice acá la palabra de Dios en el verso 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiende la tierra por sí mismo, que deshago las señales de los adivinos y los enloquezco a los agogreros y hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruirás y serán, y sus ruinas reedificaré. Mira, la presencia de Dios aquí dice que el Señor es nuestro Redentor en su creación, que todo lo que crean ustedes que está perdido totalmente, el Señor levanta. Yo hablaba hace poquito, el martes, que uno pareciera que cuando ve una persona enferma está acabada, está completamente acabada. Y uno dice, Señor, uno clama a Dios y se acuerda que hay un Dios poderoso. Y dice, Señor, clamo a Él para que tú lo revuelvas a vivir. Cuando ven de pronto finanzas, economía, desbastarse, uno pide al Señor porque Él es su presencia la que está en medio de los hijos. Hace poco el Señor hablaba a través del pastor y decía, los justos les va a ir bien. Les va a ir bien. Esto dice el Señor Redentor y Creador. Desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, expongo a los falsos profetas y mentirosos y los dejo en ridículo. ¿Por qué? Porque ellos son necios. La palabra profética es esa misión que consiste en dar salvación. ¿Sí? Dice que las profundidades de caos y tus ríos haré secar. Se dice que el Éufrates, el río ahí mencionado, quedó seco cuando Ciro dirigió los soldados a atravesar sin ningún inconveniente, así como Moisés, cuando tuvo que llevar a su pueblo, abrió el mar y ellos pasaron. Dice que así los exiliados saldrán también de la prisión. ¿Quién está ahorita en este momento en prisión? Los que de alguna manera están envueltos en sus necedades, que a veces hacemos lo que el Señor no nos ordena hacer, que a veces nos sentimos presionados por tantas cosas, que acudimos a lo que no nos llamó el Señor a hacer. Hablemos de idolatría, hablemos de hechicería, brujería, en fin. Por eso dice aquí que esas palabras, esos consejos de mensajeros que de alguna manera llegaban a ser adivinos, agoreros, dice que Él los volvió atrás a esos sabios y dice que los desvaneció su sabiduría. Nuestro Redentor Dios muestra su presencia, creador de todo lo que existe y tiene autoridad sobre toda la creación. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es su soberanía, es la presencia de Dios. Cuando tú te sientas en muchas cosas que te abaten tu alma, tu corazón, no acudas al agorero, al adivino. No busques ídolos que de alguna u otra manera el Señor no aprueba. Él los destruye. Él los destruye, los deja en vergüenza.
Y hay un tercer punto ahí en los versículos. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Si Dios es nuestro Redentor, que no hay que olvidar y que su presencia está con nosotros. ¿Qué es lo que somos nosotros? En el versículo 28 dice lo siguiente. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Ciro es un emperador de Medo-Persa. Ciro no había nacido cuando el profeta había hablado, había escrito esto. Isaías escribió hace 200 años atrás, antes de que naciera Ciro, y se cumpliera esta promesa. Y hacía una predicción de ese rey que llevaría a cabo la liberación de Israel del cautiverio babilónico. Por eso, cuando hay un presidente, cuando hay un gobernante, cuando haya un alcalde, un concejal, un maestro, un profesor, no sé, alguna profesión, hay que orar a Dios, no en contra de Él, sino que Dios lo use a Él. ¿Para qué? Para que libere. Mire, hace mucho tiempo nos hablaba de alguien que estaba presionado por su jefe y su jefe lo tenía como esclavizado. Y decían, no, que el jefe se enferme, no, vamos a cambiar la oración. Vamos a orar para que ese jefe lo pueda liquidar de una manera bien, que tenga gracia o su merced, usted, para que ese jefe le pueda dar lo que verdaderamente se merece, su descanso, y que él tenga paz en su corazón y que Dios lo use, no para subyugar, sino para poder liberarlo de la empresa. Efectivamente, Dios le dio a ese varón la gracia para hablar con el jefe. El jefe le dio las recomendaciones para que entrara en otra empresa y se salió de la empresa. Y el jefe, de alguna manera, cambió su semblante, cambió su manera de pensar. ¿Qué pasa en este versículo? Dice que Ciro fue el pastor y hará lo que el Señor le decía, le ordenó que fuera el que construyera y reconstruyera el templo. ¿Sí? Ahora bien, Dios usa a los hombres como Ciro y los usa como para complacer en sus posiciones o en su cargo, y aún aquellos que buscan su propio interés. Hay cargos que algunos toman para su propio interés. ¿Y qué hace Dios? Dios comisiona a esa persona, aun cuando tiene su interés, ¿para qué? Para ayudar a su pueblo. Sea, llámese presidente, llámese gobernador, llámese pastor, si profesa o no profesa bien. Si tiene intereses personales, el Señor hace que las oraciones de los muchos justos puedan tener valor para cambiar el pensamiento de ese varón o esa mujer. ¿Sí? ¿Qué somos? Es el tercer punto. ¿Qué somos? Mire, lo escogió como un agente para llevar el rebaño de la esclavitud, del cautiverio, a sacarlos de allí. Somos su rebaño que hace que las cosas pasan y sucedan para hacernos retornar a Él. Por eso el Señor a veces pone reyes y los quita. Somos ese rebaño que a veces o estuvimos esparcidos y de alguna manera usa una persona para que volvamos a Él. Voy a darles este ejemplo, no sé si me hago entender,
pero a veces usa una enfermedad para que lleguemos a Cristo. A veces usa de alguna manera la economía para que lleguemos a Cristo. ¿Sí me hago entender? Y es ahí donde ¿qué somos en las manos de Dios? Allí en 1 Corintios 6:20 dice, porque Dios nos compró en un alto precio, por tanto honren a Dios con su cuerpo. Honremos a Dios con su cuerpo. Y Ciro dice que será empleado por Dios en una tarea para dar libertad a las ovejas que están oprimidas y maniatadas. La esclavitud puede llegar de muchas maneras, por leyes. En un momento nos colocaron tapabocas a todo mundo y nos colocaron inyecciones a todo mundo por ley. Pero el rebaño fue guardado en su mente y su corazón. Dios da orden de que todos los que estén en este tiempo sean vistos en opresión, sean libres en el nombre del Señor. Somos sus ovejas. Y quiero para terminar este mensaje en 2 de Pedro 1:19 recordar qué somos nosotros. La palabra de Dios dice, somos testigos de la gloria de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Tenemos que tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Esta palabra, la palabra que está escrita, es Jesucristo, es nuestra fe. En Él estamos anclados. Y nosotros fuimos llamados cada uno con las experiencias que hemos vivido, sea de enfermedad, sea económica, física, moral, por un encuentro genuino con Dios. Por eso tenemos que volver a Papá Dios, volver a su presencia, a enamorarnos de Papá. Cuando nosotros prestamos atención a que la iglesia estaba orando por el pastor para que tuviera recuperación, Dios hizo que volviéramos de nuevo a Él. Más que, sí, yo creo y estoy segura que todos tenían la intención de orar por pastor para su recuperación, pero más que eso, que todos volviéramos de nuevo a orar, a interceder, a buscar de Papá Dios, de la ayuda de Él, de la presencia de Él, de tener fe en Él. ¿Qué es lo que te lleva a ti a buscar de Papá Dios? ¿La enfermedad de mi tía, prima, hermana, abuela? ¿O de verdaderamente buscar de Él? ¿Qué te hace venir a la iglesia? ¿Qué te hace a ti buscar de Dios? Por eso debemos prestar atención a lo que está escrito en la palabra. Cuando dice el Señor que tú nos formaste hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta cuando nosotros lleguemos a su presencia. Tenemos que estar firmes en Él. Pase los acontecimientos que lleguen a pasar a nivel personal, familiar, social, política, económica, de estudios. Es tener la fe en Papá Dios, en saber qué es su presencia, en no olvidar quién ha sido para nosotros, en entender qué somos nosotros en Cristo. Por eso en este tiempo yo lo invito a orar, lo invito a reflexionar, así como reflexionamos nosotros, los que buscamos diariamente la palabra del Señor para dar un mensaje. Oremos a Dios
incline su rostro y digamos: Señor, gracias. Gracias porque podemos recordar, Señor, que tú eres nuestro Redentor. Tú eres nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, estás con cada uno de nosotros. A través de las generaciones, Señor, tú traes bendición, Padre Santo. Tu presencia es inagotable, bendito Dios. Nunca dejará, bendito Dios, de ayudarnos, Señor, porque tú nos llamaste, tú nos rescataste. Señor, estábamos tan lejos de ti y tan cercanos a ti, pero solamente un acto, Señor amado, nos lleva a tu presencia, al rendirnos, el ser a veces vulnerables. A veces tenemos que tener, Señor, nuestro corazón más frágil para poder sentir tu presencia. Y deseamos tu presencia, Espíritu Santo. Señor, nosotros te pertenecemos. Hemos de reconocer, Señor, que a veces nos avergüenza lo que somos. Pero ahora, Señor, reconozco que yo soy tuya, soy tuyo, Señor amado. Y que de ahora en adelante no me avergonzaré de lo que yo soy. Porque yo tengo que hablarle a todo mundo. Yo soy luz en medio de la oscuridad, bendito Dios. Por ello, Señor amado, yo creo en ti, en tu presencia. Yo creo en tu palabra. Yo creo en esa fe ferviente, Señor, hecha en mi vida, Señor. Sabemos que tú usas hombres y mujeres, jóvenes, adultos dispuestos, Señor amado, imperfectos que somos, Señor, para tus propósitos. Tú haces desistir todas las cosas, todos nuestros intereses. Haces desistir aún más los planes, los propósitos para tus propósitos, Señor. Amado Dios, haznos cumplir tu propósito. Ayúdanos a prender nuestras antorchas espirituales para hacer luz en medio de la oscuridad. Hoy oramos, Señor, por los que están quebrantados de salud. Hoy oramos, Señor amado, por aquellos, bendito Dios, que de alguna manera no tienen esperanza, Señor amado. Tú los sanarás, tú los restaurarás, Padre Santo. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú encenderás como llamas, Señor amado, y volverás a la vida, bendito Dios, en la tierra árida, bendito Dios poderoso. Señor, ayuda a los que están afanados, a los que están atribulados, Señor. Aquellos que han estado pensando en un trabajo, en un empleo, Señor, en las empresas, en las deudas, Señor amado, bendito Dios, en los estudios, Padre Santo, restaurará las ruinas, bendito Dios. Levanta ministerios, llamados, Señor, al liderazgo, llamados, Señor amado, en cada lugar donde se congregan, donde están empleados, donde están trabajando, donde están estudiando, Señor. Tú eres nuestro Redentor, ese Redentor que vive en nuestras casas, vive en nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. Oh Padre Santo, gracias, Señor, por permitir saber que tú eres, Señor, nuestro Redentor, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en medio de las turbulencias, bendito Dios. Hoy te adoramos y te bendecimos con toda nuestra comunidad, Señor, para darte a ti la gloria y el honor y la honra, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos la gloria al Señor.